La corrupción que devasta a México no se debe a situaciones aisladas, circunstanciales, el azar o la mala suerte, sino que responde principalmente a una corrupción institucionalizada que ha permeado en todo el país, en todas las esferas de la administración pública y en todos los niveles del gobierno. Es lamentable lo que está ocurriendo en nuestra nación. Hoy muchos de los constructores piden que regresen los reyes del diezmo, aquellos que cobraban el 10% por cada obra, porque ahora se ha aumentado al 25, al 30 o al 40% solicitada por cada obra. Por eso este tema es muy importante. Estamos planteando que se llame a cuentas al exgobernador de Tabasco, a sus compinches o cómplices que encubrieron y se beneficiaron de la corrupción y la complicidad. Hace unos días, al encontrarme con un amigo priista irredento, jactándose, me dijo: ¿cómo viste lo del Vester, Monreal? Peña no es Calderón. Realmente, les confieso, me causó tristeza y sobre todo me causó pena ajena escuchar esta posición triunfalista y soberbia, pero sobre todo ausente de un análisis histórico serio, responsable, que no revisa la historia cuando se acude a la concentración del poder. Y recordaba aquel libro que ustedes han leído de Gonzalo N. Santos, las memorias de este personaje peculiar, cacique de San Luis Potosí, símbolo del poder político autoritario, corruptor y sin escrúpulos. Solía definirse como ahora se definen los neopriistas, un político de hierros, decía Gonzalo N. Santos. Yo soy un político de hierros, porque es más fuerte que el político de hierros. Y confesaba los 3 hierros para gobernar su ínsula. Decía: conmigo solo hay 3 hierros: el encierro, el destierro o el entierro. ¿Con quién te quieres quedar? Y es ahora lo que se está reproduciendo en nuestro país. Por eso la tristeza que siento, porque no aprenden de la historia. ¿En qué terminó la concentración del poder presidencial pasado del PRI? No está por demás recordarlo. La cruzada contra la corrupción en una comalada de nuevos ricos, sin paralelo en la historia del país. La privatización de las empresas públicas en una playa de los hombres más ricos del planeta. El programa de combate a la pobreza, Solidaridad, en un detonador de nuevas desigualdades sociales. El Tratado de Libre Comercio en el desmantelamiento del mercado interno. La reforma agraria en el motor de la migración ilegal de los campesinos a los Estados Unidos. Y la apertura económica indiscriminada en la mega devaluación de 1994. Hay algo que celebrar en esta actitud concentradora de poder de los neopriistas que de manera soberbia y jactanciosa dicen: ¿ya viste a nuestro presidente cómo actúa con la mano dura? No aprenden de las experiencias de la historia. Y por eso ahora estoy planteando con toda seriedad 4 puntos de acuerdo. 1, que se revise y se nos informe por la Comisión Nacional Bancaria y el SAT sobre el movimiento de cuentas de la familia, hijas e incondicionales de Andrés Granier.
Segundo, que la Procuraduría asuma su responsabilidad y que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, con rapidez, con la misma celeridad con la que ha estado actuando en el caso de la dirigente magisterial, investigue de manera expedita el cúmulo de irregularidades que han sido denunciados respecto del probable desvío de recursos públicos federales, 1.900 millones de pesos que no se encuentran. Lo comentaba con un diputado tabasquense, con el diputado Cáceres. ¿Cómo pueden permitir los tabasquenses tanta corrupción? ¡Qué enorme pueblo aguantar tantos malos gobiernos del pasado y no elevar la voz a que se castigue a los presuntos responsables del saqueo y el quebranto que está sufriendo el pueblo de Tabasco? Me alegra que ayer se haya traído el asunto. Nosotros vamos a seguir insistiendo. La Procuraduría General de la República ha anunciado que atrajo el caso de Andrés Granier y ha señalado que ha emitido alerta roja. ¿Ya terminó, diputado? No, me están preguntando, es que me están hablando los compañeros, presidenta, pero estaba un poco distraída usted. Pero preguntaba primero si ya había concluido su exposición. No he concluido, presidenta, porque… Diputado Francisco Cáceres, ¿con qué objeto? Quiero ver si el diputado Monreal me acepta una pregunta. Sí, por supuesto, con gusto. Diputado Monreal, leyendo el resolutivo de su punto de acuerdo, yo le preguntaría si me permitiera hacerle una sugerencia para agregarle algo que en mi opinión sería valioso dada la situación que estamos viviendo hoy en Tabasco. Lo pongo un poco en el contexto. Hoy los recursos federales los revisa el órgano superior de fiscalización del Estado por convenio con la Auditoría Superior de la Federación. En mi opinión, la cuenta 2012, la parte de los recursos federales, deberíamos de solicitar que sean auditados directamente por el órgano federal y no por el órgano local, ya que tenemos en Tabasco un fiscal que es parte de toda esta trama que se ha venido haciendo en Tabasco, que parece que realmente es un tema como de delincuencia organizada, y el señor fiscal solo se ha dedicado a tapar. Le digo, diputado Monreal, que hoy hay una deuda de 18,000 millones y el señor fiscal, que era el que auditaba las cuentas, nunca se dio cuenta que se estaba formando este pasivo en Tabasco. Entonces, eso es lo que le pido respetuosamente, diputado Monreal. Tienen razón. Orden, compañeros. Le voy a responder al diputado Francisco Cáceres. Yo creo, diputado, que usted ha tocado un punto clave y por supuesto que aceptaría que en el punto de acuerdo se agregara un exhorto para destituir al auditor estatal que debió haber revisado estas cuentas públicas y que no vio los elefantes de 18,000 millones de pesos. Este auditor es una tapadera de la corrupción. Este auditor es un encubridor al que también le deben resultar averiguación y proceso. No puede haber intocables. Que la frase no solo quede en la demagogia y en la retórica. No debe de haber intocables. Y este auditor debe ser sometido a proceso por complicidad, encubrimiento y violaciones a la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Por eso
estoy de acuerdo, diputado Cáceres, de que se agregue un punto en el punto de acuerdo de obvia y urgente resolución que estoy proponiendo para que lo votemos en esta ocasión. Yo exhorto a todos los diputados y diputadas, no seamos cómplices de la corrupción y de la impunidad. No encubramos a los malos mexicanos. No debe de quedar solo en Tabasco. Es Comisión Federal de Electricidad, Elías Ayú, es Coahuila, es Nuevo León, es Guanajuato, es Tabasco. Es impresionante la lista de pendientes. Diputado Mauricio Saui, ¿con qué objeto? Una pregunta aquí para el expositor, con todo respeto. Michoacán, que acaba de pedir licencia el gobernador. Diputado, ¿acepta usted la pregunta del diputado Saui? También. Sí, claro, por supuesto, es un agente. Gracias, diputado. Nada más una acotación de índole jurídico, señor diputado, usted es conocedor de las leyes. En el caso particular del objeto que persigue con el acuerdo presentado, al atraer ya a la PGR dicha investigación, ¿sigue habiendo lugar a materia para que aprobemos este acuerdo en este recinto? Pregunta número 1. Permítame. Pregunta número 2. Al haber ya una averiguación previa, con fundamento en nuestra Constitución, en el Código Federal de Procedimientos Penales y en la Ley de Acceso a la Información Pública, esto es una afirmación, se considera la averiguación previa de carácter reservado y con fundamento en el artículo 45, párrafo segundo y 97, párrafo segundo de la Ley Orgánica de este Congreso, se prohíbe expresamente a esta Cámara solicitar a otras dependencias datos que son considerados reservados, como usted lo está solicitando en este acuerdo. ¿Es cuánto? ¡Vamos, compadrito! Miren, ciudadanos legisladores, el asunto es de tal gravedad que rebasa cualquier formalidad. Acepto la secrecía de la averiguación, las características de la averiguación previa. Lo que no acepto es que usted se convierta en encubridor del gobernador Granier. Lo que no acepto es que ustedes rechacen al menos, es más, planteo lo siguiente, y ahorita le acepto la pregunta de nuevo. Aquí está el diputado que está muy ansioso de preguntarme, con todo gusto lo acepto. Haga su pregunta, diputado. Señalo, mi acotación es eminentemente jurídica y con el respeto que me he referido a usted, también le pido el respeto hacia mi persona. ¿Sí? Número 2, ¿sí? Nosotros no estamos en contra de ninguna averiguación. Tan no estamos en contra que la Procuraduría ha tomado cartas en el asunto y es la Procuraduría la única que tiene la atribución de poder solicitar la información que usted está pidiendo y solicitemos por excepción de ley. No puede esta Cámara solicitarlo y aprobar su acuerdo, señor, sería invitar a esta Cámara y a cada uno de sus diputados a contravenir su propia ley orgánica. ¿Es cuánto? No, mire. El diputado José Luis Mire, Muñoz. Nomás concluyo la respuesta porque es importante. No, mire, diputado, quizás su juventud y su falta de... Déjenme contestarles, pues. Ustedes se la pasan aplaudiendo a los suyos y no son capaces de escuchar a los que son adversarios suyos. Déjenme darle respuesta así con los mismos elementos que él me está dando. Y lo estoy haciendo con todo respeto. Miren, en materia constitucional hay dos principios, el principio de legalidad y el principio dispositivo. El principio de legalidad
es aquel que se aplica a la autoridad, que señala que la autoridad solo está obligada a hacer lo que la ley le permita. Y el principio dispositivo que se aplica a los particulares señala que los particulares pueden hacer todo lo que quieran, siempre y cuando no esté permitido. Bien, lo que no esté prohibido. Bien, yo le digo una cosa, y se lo digo por experiencia, y revise. En el derecho parlamentario, el principio de legalidad no es aplicado estrictamente. Esta Cámara ha solicitado en múltiples ocasiones información de distinta naturaleza que no se aplique estrictamente al principio de legalidad. Y una de las fuentes del derecho, aparte de la ley escrita, es la doctrina, es la costumbre y son las prácticas y usos parlamentarios de esta Cámara. Por tal virtud, el solicitar información, si usted revisa todos los puntos de acuerdo que incluso su partido ha propuesto, hay naturalezas distintas que justifican la propuesta. Pero si no le gusta, yo le diría, cambio mi punto de acuerdo y digo, fíjese lo que le digo, cambio mi punto de acuerdo y digo, integremos una comisión coadyuvante del Ministerio Público para empujar el enjuiciamiento de los corruptos de Tabasco y del país. De lo contrario, el discurso de que no hay intocables es hueco, es demagogia, es retórica. Denle consecuencia al discurso. Puedo cambiar porque ha habido solicitudes de información a distintas partes. Es fácil, simple y sencillamente, recordar, revisar todos los puntos de acuerdo que se han presentado en esta Cámara, e incluso hay estudiosos del derecho parlamentario que sostienen que el principio de legalidad en el caso de Parlamento y del Poder Legislativo no es aplicado estrictamente porque esta Cámara se convierte también en gestor de pueblos y esa no es su función. Cuando usted gestiona recursos para un pueblo, está violando en su teoría el principio de legalidad porque esa no es su función. Por eso es que el principio de legalidad no se aplica estrictamente en el caso del Poder Legislativo, como sí se aplica en el caso del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Le escucho. ¿Me quiere hacer otra pregunta, Presidenta? Sonido a la tribuna a la curul del diputado Mauricio Sauri. Sí, señor diputado, es precisamente lo que tratamos de proteger, el principio de legalidad, que dice que las autoridades solo pueden hacer lo que su propia norma les atribuye. Y en ese sentido le insistimos, nosotros tenemos aquí un punto de acuerdo que es contradictorio, puesto que nos pide a nosotros que contravengamos nuestra propia ley orgánica. Es el punto, y si usted está señalando que quiere modificarlo ahora, pues nos está dando la razón. Muchas gracias. Es cuanto. Pero mire, para una moción de procedimiento, el diputado Tomás Torres Mercado. ¿De qué se alegran? Déjeme darle respuesta. Se alegran, se sienten contentos de ser tapadera de los corruptos. ¿Se alegran? ¿Se alegran de estar en la retórica, en la demagogia? ¿Qué les cuesta aprobar un punto de acuerdo? ¿Qué les cuesta? El que nada debe, nada teme. ¿Cuál es el problema? Compañero diputado, dejemos la participación. ¿Quién? ¿El abogado Tomás Torres? Del diputado Tomás. Sí, cómo no. Gracias. Además, Presidenta, compañeros, saludo con mucho respeto y con afecto al diputado Monreal, que legítimamente ha presentado una proposición con punto de acuerdo. Pero, señora Presidenta,
expresarle a usted que la proposición no ha sido calificada como de urgente u obvia resolución, de suerte que no estamos en la fase de discusión y las preguntas son improcedentes, Presidenta. Le pido a usted, en aras de preservar la legalidad y el marco reglamentario, de que agote la parte relativa a que esta Asamblea disponga si se entra o no a la discusión, y si no, regístrelo, Presidenta, atienda el turno que señala el artículo 62, numeral 3 del reglamento. Por su atención y por el trámite, gracias. Bueno, gracias, diputado. No hay pregunta y agradezco al diputado Tomás Torres haya hecho esta moción, pero es la presidenta la que le debe responder. Ella me ha concedido la respuesta y está bien, pero puedo aceptar otras preguntas, no hay ningún problema. Allá están otros. Teníamos primero acá... No tengan temor, hombre, discutamos, compañero, no hay problema. Compañero diputado. ¿Cuál es el problema? ¿Con qué asunto, diputada? Sí, claro. Sonido, por favor. Que si cabe recordar las disposiciones que tenemos en nuestra ley de instituciones de crédito y grupos financieros, precisamente que el secreto bancario se puede develar cuando es solicitado por una autoridad, y no se entiende por autoridad nada más las autoridades como son la Procuraduría General de la República, y que no se afecta la averiguación previa por cuanto no está contenido en sí en todo el proceso, no se ha iniciado proceso sobre los familiares de Granier. Se podría en un momento posterior, lo que se está pidiendo es que se transparenten las cuentas, independientemente de las denuncias que después podrían tener lugar. Muy bien, gracias, diputada. Coincido allá. A ver, pasaríamos, por favor, todavía no hemos entrado a la discusión de este dictamen. Por lo que preguntaría, por favor, yo creo que primero veamos si la Asamblea vota, si es de urgente resolución. ¿Con qué objeto, diputado? Porque dicen pregunta y no hacen pregunta. A ver, adelante, sonido, por favor, a la curul del diputado. Marco, el diputado Marco. Gracias, diputada presidenta. Mire, solamente señalar, aquí se ha hecho alusión al artículo 45 de la ley orgánica, pero hay un error, porque el artículo 45 de la ley orgánica no se refiere a este pleno, se refiere a las comisiones, y es en las comisiones donde se señala lo que aquí se ha dicho, que cuando hay información reservada no se debe pedir, pero no está impidiendo al Pleno en ningún momento, que el Pleno es superior a las comisiones. Pero además, diputada presidenta, el artículo 93 de la Constitución, en su penúltimo párrafo, nos faculta para hacer pregunta parlamentaria y para solicitar información a las dependencias del Ejecutivo, y la Constitución está por encima de la ley orgánica de este Congreso. Por eso, diputado Monreal, me parece que es importante que usted continúe con ese punto de acuerdo. Gracias, diputada presidenta. Gracias, diputado. Tenía el solicitado antes, diputado Huerta, el diputado Tomás Torres. Insisto, señora presidenta, insisto que en la fase de fundamentación y argumentación del punto de acuerdo no proceden las preguntas. Le ruego a usted conduzca con base, y le invoco expresamente dos numerales, que le dé lectura para que nos ilustre a la Asamblea una de la Secretaría 79, fracción quinta, presidenta, en relación con el 62, numeral 3 del reglamento, y le ruego a usted en todo caso autorice
al diputado Monreal que concluya la argumentación y vayamos al planteamiento a la Asamblea si admite a trámite de urgente la proposición con punto de acuerdo. Con gusto, diputado. Terminaríamos entonces con la participación del diputado Huerta para solicitar al diputado Monreal termine su participación, en el uso también de excedernos ya en el tiempo, para someter a votación este dictamen, para saber si es de urgente u obvia resolución. Punto de acuerdo, perdón. Muy amable, ciudadana presidenta, por permitirme dirigirme a la Asamblea. Miren, yo le quiero hacer una pregunta al diputado Monreal. Particularmente creo que la diputada Loretta ya aclaró que el punto de acuerdo se refiere a Mariana Granier. No estamos hablando de su papá, que fue el gobernador, y que todos estamos de acuerdo porque en Tabasco es voz popular, que se llevaron todo, inclusive ya en inundaciones hubo el año pasado, porque hasta el agua se llevaron. Yo lo que le quiero preguntar al diputado Monreal, digo, ahí ya estamos claros, que hubo corrupción y que se llevaron todo. Yo lo que le pregunto si estaría dispuesto a agregar, porque para mí parece que esa es la solución al punto de acuerdo, inclusive como único, lo siguiente: se exhorta a la Secretaría de Hacienda Pública presente la denuncia que corresponde ante la Procuraduría General de la República por la constitución de delitos que derivan de la información que ha proporcionado la Comisión Nacional Bancaria de Cuentas de la ciudadana Mariana Granier Calles. Desde mi punto de vista, de acuerdo al artículo 2 y 6, fracciones 1 y 6 de la propia Ley de Instituciones de Crédito, debería de ser esto, lo que también puede ser incluido en lo que ya se ha planteado para resolver la quid que están planteando aquí los compañeros del PRI, que me imagino que están muy preocupados en que se resuelva este asunto de la corrupción. Vamos a ver si es cierto a la hora de decidir ahorita si continúa el debate, y le preguntaría al diputado Monreal sobre si aceptaría este añadido a su punto de acuerdo. Muchas gracias, ciudadana presidenta. Sí, a usted, diputado. Si me permite, ciudadana presidenta, voy a responderles. ¿Con qué objeto, diputado Tomás? Señora presidenta, del modo más comedido, no solo es legítima la presentación del punto de acuerdo, no solo podrá ser legítima las visiones de los grupos parlamentarios. Quiero insistirle a usted, del modo más respetuoso y reconociendo su autoridad como presidenta de la mesa directiva, de que no estamos en la fase de discusión, estamos en la de argumentación del punto de acuerdo. Le sugiero a usted que dé oportunidad al diputado Monreal para que concluyan la argumentación del punto de acuerdo e inmediatamente después pregunte a la Asamblea si se admite a trámite como de urgente el propio punto. Perdón por la insistencia y valoro mucho que dicte acuerdo sobre lo que le estoy planteando. Adelante, diputado Monreal, solicitamos termine su argumentación. Gracias. Gracias, ciudadana presidenta. Ciudadanos legisladores, en México el abuso de poder ha sido una de las principales prácticas que caracterizan al viejo régimen y ahora restaurado. El saqueo, la corrupción, el tráfico de influencias, el desvío de recursos, la complicidad. Nosotros estamos planteando, presidenta, agregar, en efecto, creo que lo primero después de la argumentación es someter a la votación si se reúnen las 2/3 partes para considerar de obvia y urgente resolución. Ayer, en la Junta de Coordinación Política, todos los partidos
votaron porque fuera incluida de obvia y urgente resolución para tratar este tema. Sin embargo, debo admitir y debo aclarar que hoy el coordinador del PRI, el senador Manlio, me dijo: las condiciones han cambiado, se atrajo la averiguación, hay alerta roja y por consecuencia nosotros no iremos a avalar el punto de acuerdo. Me parece una posición correcta. Finalmente es el grupo parlamentario el que tiene que decidir cuál es su posición, pero me parece también que esta discusión no puede aplazarse, porque no es Tabasco, es el país el que está sumido en un problema grave de corrupción. Y por esa razón, ciudadana presidenta, le agradezco su tolerancia. Me da mucha tristeza escuchar, de los hombres no me preocupa que griten, sé que hay uno de Tamaulipas y otro de San Luis que gritan, pero me da mucha tristeza que las mujeres lo hagan, más en el Día Internacional de la Mujer. No habla bien de ustedes. Muchas gracias.